puesto solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de mi salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Tú cambiaste nuestra lamento en baile. Tú nos llenas, solamente tú nos puedes dar gozo, Cristo. ¿Qué tal si nos acompañan diciendo? Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Oh, sí. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de mi salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos en tu gloria, Dios, el gozo de mi salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. No nos cansamos de alabarte, no nos cansamos de glorificar tu nombre. Tú eres rey, tú eres rey. Aleluya. Levanta un altar de adoración. Con tus palabras dile lo hermoso que eres digno. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos.
nosotros, Señor. Tú vas delante de nosotros, Padre, abriendo caminos. Tú nos haces más que vencedores, Dios. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. 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 No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Oh, Jesús, tú eres suficiente, Rey. No hay nadie como tú, Rey. ¿Qué tal? Dios le bendiga, hermano. Bienvenido a nuestra familia de El Shaddai, bienvenido a nuestra casa. Esperamos que esta palabra que van a escuchar a continuación sea de bendición para su vida y aquella persona que nos acompaña y es primera vez que nos ve, bueno, aquí le dejamos unos números telefónicos donde puede realizar su llamada si necesita alguna petición de oración. También dejaremos lo que son los horarios de atención en las oficinas. Sin más, le damos la bienvenida a nuestra casa nuevamente y que el Señor los bendiga por medio de esta palabra. Bendiciones. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén teniendo una mañana preciosa en la presencia del Señor, que hayan dispuesto desde ayer pues el estar preparados para todo lo que sucede en el día del Señor y que alegremente se hayan levantado temprano para recibir lo que Dios tenga para sus vidas, en oración, en alabanza y con alegría, porque este es el día que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Así que les pediría en este mismo momento a los que están reunidos ahí en su sala, ¿qué tal si usted se pone de pie y toma a quien tenga al lado? Y si no, pues levante su mano al Señor para que oremos acerca de verdades que creo que Dios tiene planeado decirnos en esta mañana, instrumentos que son sumamente delicados e importantes y que deben calar en nuestras vidas porque nos tocarán hoy en la mañana, pero también nos tocarán de aquí en adelante y con la ayuda del Señor podrían venir a su memoria estos principios que quiero compartir en esta mañana. Así que están listos ya, hermanos, para orar con el pastor en casa. Padre Celestial, en esta hora siento a mis hermanos allá en casa tomados de la mano y a la expectativa de cuál es la oración que el pastor hará y que nos beneficiará a todos como congregación. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendigas a cada adulto y a cada joven y a cada niño en casa,
que prepare su espíritu, Señor, porque precisamente tu espíritu está queriendo guiarnos, y siento que cada vez nos acerca más a los días en que volveremos a la casa, pero más que a la casa, volveremos a la realidad que Dios quiere que la iglesia viva en estos días, de regreso a la casa de Dios, pero a la misión que la iglesia tiene. Oro en el nombre de Jesús que abras esa parte interna nuestra, ese entendimiento interior, espiritual, y que podamos captar lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, y podamos terminar este día diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor, nos ha equipado el Señor y nos ha bendecido por su presencia en casa, y también por todo lo que quiere Él enseñarnos y orientarnos acerca del presente y el futuro. Bendiga a Dios cada iglesia, cada casa de la iglesia, cada persona que toma esta pantalla para ser iluminado, ilustrado por ti, Señor. Bendice a todo el que tenga acceso a este momento de mensaje, de sermón, de información, como sea, pero que nos bendiga con inspiración divina. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a los que me acompañaron en esta mañana en esta oración. La Biblia dice en Juan capítulo 12, del versículo 37 y 38, lo siguiente: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Estamos hablando de Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto sucedía en los tiempos de Jesús. Hacía señales y milagros y tenía poderosas palabras, pero había un ambiente y una sensación de que las personas no creían en Él. Y el escritor del Evangelio, Juan, hace referencia por inspiración del Espíritu Santo que se estaba cumpliendo esa palabra antigua de Isaías que decía: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y continúa diciendo: y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y ahí sigue todo un discurso de Isaías de los escritos antiguos. No creían en Él. Mi pregunta en estos días es de aspecto práctico acerca de el mensaje evangelístico. ¿Cuál será el mensaje evangelístico más efectivo que podamos nosotros desarrollar? Yo me refiero al discurso, a la oratoria, al conjunto de ideas que queremos y debemos presentarle al oyente que no conoce a Dios, para lograr convencerlo con argumentos lógicos, y que paso a paso podamos llevarlo en esta lógica a pensar que le conviene arrepentirse, que le conviene la invitación para entrar en el reino de Dios y recibir perdón y salvación de parte de Dios. Es un tema importante, hermanos, y que debemos pensar un poquito lo que estoy diciendo, porque lo que sigue a continuación nos va a ayudar muchísimo para perder el temor y prepararnos de la mejor manera posible para abordar personas y conducirlos eficazmente al reino de Dios, a la salvación, al perdón de Dios, al arrepentimiento y a un nuevo nacimiento. Esas fórmulas de oratoria no se ven mucho, no se ven prácticamente en los escritos de los evangelios, porque lo que tenemos son conversaciones de Jesús antes, después de un milagro, o acercamientos que las personas tenían hacia Él, donde Él más bien se revelaba a sí mismo, pero no había un conjunto de ideas para llevar a la persona del amor de Dios
a la salvación. Un discurso bien equipado, con unos 5 o 6 argumentos, que la persona escuchara, estuviera de acuerdo y dijera: hoy quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y quiero recibir salvación. Por supuesto que en los evangelios no vamos a ver mucho de lo que significa salvación en los términos que conocemos ahora, porque Cristo estaba vivo, no había muerto y no había resucitado. Y los discípulos apenas estaban entendiendo todo el plan de salvación. Así que no las íbamos a encontrar de esa manera. Queremos creer que las personas fueron salvas y que fueron conducidas eficazmente a la salvación o a entrar en el reino de Dios y al señorío de Cristo. Pero no vamos a encontrar esa clase de discurso completo, por decirlo así. Además, recuerde el pasaje que acabamos de leer. Él hizo señales entre ellos, pero no creían en él. Algo faltaba. Y tanto es así que Juan el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, recuerda lo dicho por Isaías, cuando Isaías pregunta 700 años antes: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Juan dice: no creían en él. Creo que mucho depende del escenario o circunstancias, el escenario que se arme cuando abordamos a una persona, y también depende de la persona a quien abordamos. Depende mucho de qué escenario emocional o de cualquier tipo se presente para uno abordar a una persona y encontrar el modo eficaz de conducirlo de la presentación del amor de Dios al proceso de llevarle al arrepentimiento y reconocimiento de su condición pecaminosa, para que entonces pida de Dios perdón y reconciliación. Es un proceso de una conversación. Solo cuando se inicia el tiempo de la iglesia de Cristo, o sea, luego de Pentecostés, cuando Pedro predica ese famoso mensaje después de haber recibido la visitación del Espíritu Santo en el aposento alto, es que vamos a ver mensajes o argumentos, vamos a llamarle mensajes o argumentos, que conducen a las personas a un final que es arrepentimiento. Entonces se da cuenta que ya en el libro de los Hechos es que vamos a ver un discurso o un argumento que convence a las personas y las lleva a un arrepentimiento o a un cambio o a una decisión o a cosas que podamos ver que la persona realmente fue transformada por el Espíritu Santo y por el Evangelio. La gente que escuchó a Pedro en ese primer gran sermón fueron llevados al arrepentimiento. Quiere decir que había un proceso de conversación que los condujo a reaccionar, y entonces Pedro aconsejarle que se arrepintieran para que pudieran recibir a Cristo y entrar en el reino de Dios. Para mí, de acuerdo a los resultados que yo veo en los evangelios, comparado con los resultados del libro de los Hechos, y reflexionando y pidiendo a Dios revelación, inspiración, de ahí nace que este mensaje, este sermón de esta mañana se llame Los 3 Evangelios, queriendo decir con ella los 3 argumentos evangelísticos que intentan conducir a salvación. Por eso esta mañana le pedí que oraran, que me acompañaran, para que ustedes no solo prestaran atención con su intelecto, sino que se pusieran de acuerdo con los argumentos que voy a presentarle y poder ser equipados de una condición, digamos, razonable para entender ciertos factores que nos ayudarán a cómo presentar el mensaje de salvación y poder a la vez convencer a personas con la ayuda del Espíritu Santo.
Nicodemo, aquí está el primer pasaje de Juan capítulo 3, desde el versículo 1, se acercó al Señor para hacerle indagatorias. Tenía curiosidad. De noche llegó porque era un religioso reconocido. Pero nosotros vamos a ver que en ese capítulo 3 de Juan, el Señor Jesús casi abruptamente lo corta para decirle: tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Aquí vamos a tener, mire hermano, yo conté 21 versículos de profundas verdades que Nicodemo, me pregunto yo si Nicodemo no se habrá ido del lugar porque estaba nervioso de que lo descubrieran, y habrá podido escuchar todo el argumento que Cristo le presentó cuando él lo visitó. No lo sabemos, no hay detalles allí de cuánto tiempo duró Nicodemo escuchando a Jesús. Pero me preocupa es el final, porque mire, ese argumento que Jesús le dijo en Juan capítulo 3 incluye el famoso versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es el que más utilizamos para presentar el Evangelio. Pero ¿sabe qué veo que se obtuvo de esa conversación? Según lo que leo en el Evangelio, se obtuvo de Nicodemo un simpatizante apenas, porque al final, cuando Jesús muere, también unos días antes él interviene un poco defendiendo muy levemente la causa del Evangelio, pero luego lo vemos pidiendo el cuerpo de Jesús. ¿Qué tenemos aquí? Un colaborador, no necesariamente un nuevo creyente, un nacido de nuevo o un convertido, después de 21 versículos de los más poderosos evangelísticos. Yo llamo a eso el argumento religioso, el evangelio religioso, el argumento evangelístico religioso. ¿Sabe por qué le llamo así? Porque es para religiosos, es para teólogos, es para gente que pretende conocer mucho de las cosas de Dios o de las Sagradas Escrituras. La samaritana, otro pasaje, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ella también lo aborda en términos religiosos, que si este es el lugar de adoración, que si tú eres mejor que Jacob que hizo este pozo, que si hay que adorar en este monte o en el otro. Y Jesús está tratando de abordarla para llevarle al conocimiento de su necesidad más grande, que era su necesidad de arrepentirse de una vida pecaminosa. ¿Y cuál es el resultado de 25 o 26 versículos de un discurso poderoso de Jesús? Ella no fue allá a los samaritanos a evangelizarlos con el conocimiento que había adquirido. Ella fue asombrada a decirles que lo que había recibido de Jesús, dice ella en sus propias palabras, me dijo todo lo que he hecho. Y ella dice, ¿no será este el Cristo? Claro, despertó la curiosidad, porque una mujer de las costumbres de la samaritana, pues no le podían salir semejantes palabras. Quiere decir que algo había pasado allá arriba en el pozo, que ella viene asombrada diciendo, he encontrado un hombre que me ha dicho sin conocerme todo lo que yo he hecho. Y los samaritanos salieron del pueblo para ir a ver de quién se trataba la persona con que la samaritana se había abordado. Y al final, ¿qué declararon ellos? Ellos sí declararon, después de conversar con Jesús mismo, ellos dijeron, sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. Aquí sí estamos entrando en materia salvífica, por decirlo así, o de salvación. Pero no fue tanto por el mensaje que ella llevó, más por la curiosidad de ellos de ir a Jesús y escuchar las palabras del Maestro. Así que el argumento religioso parece ser dirigido a religiosos, gente que argumentan con términos teológicos o religiosos. Tengamos cuidado.
A ese es lo que llamo el primer evangelio, el evangelio o el argumento evangélico religioso. No parece prometer resultados de conversión o salvación, porque las personas están en una condición un poco elevada religiosamente y creen no necesitar el mensaje tan importante que es de arrepentimiento. Vamos al segundo evangelio o el segundo argumento, es el argumento de la experiencia. Y yo digo que este evangelio de la experiencia está diseñado para impresionar a los religiosos. Uno es para los religiosos y este parece ser diseñado según el esquema bíblico para impresionar a los religiosos. Él dijo cuando le preguntaron: ¿qué dices tú? Es el Mesías, ese hombre es un pecador, ¿cómo viene a decir que él te sanó? Y el ciego contesta: si él es pecador, no lo sé. O sea que él no tenía una revelación de Jesús. Una sola cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿De qué puede hablar el ciego de nacimiento que ahora había sido sanado? Solo de sanidad, de un milagro, de una señal. Y dice la Biblia al principio, en el pasaje que acabo de leer al principio, que a pesar de que hizo señales, no le creían. Entonces el argumento que produce una experiencia, no necesariamente, hermanos, nosotros los pentecostales queremos orar por la gente para que haya milagros y señales, y sucede que muchas personas que han recibido señales y milagros no permanecen en los caminos. Así que el evangelio de búsqueda de una experiencia puede no tener el efecto deseado, porque este hombre se mantuvo así, rechazado por la sociedad, y su único mensaje es decir: yo no sé quién es él, si es pecador o no, lo único que yo sé es que a mí me sanó. Pero hermano, un testimonio de sanidad no necesariamente salva personas. Puede impresionar a los religiosos, como sucedió con este ciego, que tenía a los religiosos de la sinagoga un poco asombrados, y lo consultaron porque ellos sabían de quién se trataba. Ellos trataban de ponerle duda, pero sabían que se trataba de un ciego que había sido sanado, una señal milagrosa. Pero aún así ellos no buscaron arrepentimiento y conversión. Otro argumento muy fuerte que habla de señal lo vamos a tener en el apóstol Pablo. Dice la Biblia que perseguía a la iglesia, pero en el camino a una ciudad cae al suelo, impactado por una luz brillante, y oye una voz que le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cualquiera dirá: pues a mí me bastaría eso para convertirme. No necesariamente. Mucha gente recibió impactos más poderosos, más grandes, más impactantes, como los 10 leprosos, estos que se mencionaron en la semana, que fueron sanados y mientras caminaban su piel estaba siendo restaurada. Eso sí es poderoso. Pero como predicaba el predicador, uno solo regresó a dar gracias, y no se sabe en la historia qué pasó con los otros 9. Así que, hermanos, por supuesto que la Biblia dice que cuando le fueron impuestas las manos, recibió de parte de este siervo Ananías, le puso la mano y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos un Dios que entra para verdaderamente llevar a un hombre a una experiencia de salvación. Pero eso no es lo que sucede a menudo. No andamos por ahí evangelizando y poniendo manos para que reciban el Espíritu Santo. Así que está un poco fuera de nuestros contextos esta posibilidad. Pero lo que sí dice es que enseguida Saulo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Todavía hasta allí no tenemos un mensaje de arrepentimiento y de conducir a la persona a través de un diseño, de un discurso o de un argumento. Por eso digo y repito que he mencionado primero con a Nicodemo y la samaritana el argumento religioso, que es dirigido a personas con conocimiento religioso, teólogos, gente que cree que sabe las cosas de Dios. O el argumento de la experiencia, que
que podría conducir a salvación, pero en la palabra de Dios no necesariamente nos dice que llevó a gente a arrepentimiento por sus pecados y a conversión. Entonces hemos llamado este segundo argumento para impresionar a los religiosos. Pero aquí llegamos entonces al argumento que tiene resultados salvíficos o de salvación. Y este está diseñado para salvar pecadores. Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Pero antes de eso él ha dicho: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Entonces este capítulo 2 de Hechos ya abre un panorama mucho más esperanzador acerca de el argumento evangelístico que convence para salvar a pecadores. Cuando él le ha presentado estos dos primeros argumentos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y luego los confronta diciendo: a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, cayó una sensación de pecaminosidad sobre el público y le dieron: ¿qué tenemos que hacer? Por fin vemos un argumento contundente acerca de la condición de las personas relacionadas con Cristo. ¿Qué sucedió? Que Pedro entonces les dice, como respondiendo a su pregunta, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, 38. Juan el Bautista aparece en escena al inicio del ministerio de Jesús, anunciando anticipadamente el reino. Y como aparece Juan diciendo: preparen el camino del Señor. ¿Cómo aparece? Diciendo la palabra clave: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Juan abriendo camino antes de los apóstoles. ¿Qué les parece? Y diciendo: arrepiéntanse de sus pecados. Me gusta eso. El mensaje evangelístico tiene que contener de alguna manera este contenido, por decirlo así, del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acerca a las personas. Y mire lo que dice la Biblia de Juan, Mateo 3:6, que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que mire a dónde tenemos que apuntar, hermano, para verdaderamente decir que hemos hecho algo con el mensaje evangelístico y con un argumento dirigido para salvar pecadores. El siguiente día, mire la manera de hablar de Juan el Bautista. Dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, no tenemos a Jesús por aquí caminando para decirle a la gente, ahí ganaríamos todo el mensaje, diciéndole: ahí está el que te salva, ahí está el que paga por tus pecados. Pero no tenemos a Jesús caminando. Pero Juan sí utilizó la figura de Jesús para decir: he ahí el Cordero. Y le iban a preguntar: ¿y Cordero para qué? Y ahí viene el mensaje evangelístico. Este Juan sí era evangelista. El siguiente día, otra vez dice la Biblia, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ellos se quedaron impresionados. Tanto es así que luego, cuando ya va terminando el ministerio de Juan el Bautista, ellos se inclinan para seguir a Jesús, porque este es el mero
que produce salvación. Ya Juan lo venía diciendo, ¿verdad? Ahora yo pregunto a ustedes, hermanos, que están aquí escuchando y estoy seguro que queriendo entender y aprender. Tenemos el argumento o el evangelio, por eso dije los tres evangelios. Tenemos el argumento teológico religioso. Escoja usted cuál quiere presentar. Pero yo quiero decirle que en mi experiencia, hermano, es el evangelio más cómodo porque dominamos las sagradas escrituras y queremos conducir a las personas de su ignorancia a nuestro conocimiento de las escrituras. Así como vencé yo en los caminos del Señor tratando de ganar almas y no lograba nada, lo que lograba era rechazo, porque ya yo quería decir que yo sabía todo lo que se trataba el evangelio, pero no, hermano, no son los maestros que enseñan de qué se trata el evangelio los que ganan las almas. Por eso no parece haber sido muy eficaz con Nicodemo, por ejemplo, un evangelio de profundas verdades espirituales. El evangelio experiencial que conduce a experiencias poderosas es poderoso, pero podría no terminar en salvación, hermanos. Y los pentecostales nos gusta argumentar teológicamente y nos gusta orar con la gente para que por medio de las señales y las experiencias se conviertan, pero no necesariamente lo logramos, como dice el inicio que leí de las Sagradas Escrituras. Pero tenemos el mensaje salvífico, el tercer evangelio, por decirlo así, utilizando mi título, que es cristocéntrico, que es como el de Juan, ahí el Cordero, es cristocéntrico, es como el de Pedro. Ustedes acabaron con la vida de aquel que era el Mesías, cristocéntrico, y esperando arrepentimiento como esperaba Juan, y por eso los bautizaba, y por eso le dijo a los religiosos de la época: mire, para ustedes, generación de víboras, ustedes necesitan traerme aquí fruto de que realmente se están arrepintiendo. Le puso la cosa más difícil. Así que sea cristocéntrico, hermanos, alrededor de la vida de Jesús, esperando arrepentimiento y esperando decisiones. Por favor, iglesia, por favor, evangelizadores, cuidemos qué clase de evangelio presentamos: el teológico, religioso, el que conduce a experiencia, o aquel que de verdad gana almas. Porque finalmente quiero concluir con esto, que escenarios y personas podrían llevarnos a predicar un evangelio sin resultados de salvación o de conversión. Sí, Señor. Podríamos pasar girando alrededor de personas, tratando de llevarlo a todas las teologías, los argumentos del Antiguo Testamento y Nuevo, y no producir ningún resultado. Así que oremos que Dios nos dé el mensaje sencillo, cristocéntrico, esperando arrepentimiento, esperando conversión, decisiones firmes. Segundo lugar de mis conclusiones es que necesitamos argumentos centrados en la persona de Cristo, porque estos son los que parecen dar mejores resultados. Ahora, no se puede hablar de Cristo sin haber experimentado a Cristo. Ojo, iglesia. Si usted no está fresco de admiración, de sorpresa, de amor, de fascinación con la persona de Jesús, es difícil, es como leer acerca de un libro cualquiera. Hay que tener una experiencia personal y diaria. Nicodemo, los samaritanos, muchos otros necesitaron, después de que Jesús ascendió a los cielos y de todas las primeras experiencias del ministerio de Jesús, ellos después necesitaron oír los argumentos apostólicos para convertirse en creyentes nacidos de nuevo. Así que tenemos que tener cuidado con el manejo de las palabras del evangelio. Tendríamos que tener todo bien armado para llevar a las personas a salvación. Así que Nicodemo, la samaritana, todos necesitaron ser argumentados acerca del plan de salvación que conduce
arrepentimiento, confesión, perdón, restauración, salvación, vida eterna, nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice finalmente, hermano, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa palabra no se quedó allí. Así que no vale decir que si invocas el nombre del Señor serás salvo. No se queda ahí. Si lee la historia de Hechos, cuando Pedro anuncia esto, el resultado, hermanos, es que nació una comunidad de creyentes nacidos de nuevo. A mí me dice eso, que eso no fue que solamente dijeron Jesucristo es el Señor y fueron salvos. No, Señor, la historia no me indica eso. A mí me indica que eran del grupo de los que se arrepintieron y reconocieron su falla y su pecado, se bautizaron, algunos recibieron inmediatamente el Espíritu Santo y se convirtieron en la comunidad de los redimidos por el sacrificio de Cristo. Ese es el orden correcto. Lea el libro de los Hechos, capítulo 2, y de ahí en adelante vamos a ver personas que se puede ver que está la comunidad y la sociedad que los rodea asombrados, hasta les tenían miedo, pero luego los aceptaron como una comunidad de gente diferente. Así que finalmente, hermanos, no pretendamos que fórmulas humanas, teológicas, o a empujar a la gente a una experiencia de un milagro vayan a conducir a salvación. Que estudiemos bien las Escrituras, que miramos las palabras de Juan el Bautista, de Pedro el evangelista, que llevó a la gente a arrepentimiento, y construyamos un argumento mejor, hermanos. Un argumento que no sea para entretener o a invitar a las personas al templo, a ver nuestra linda comunidad. No, hermano, en el lugar donde estés, no tienes que esperar que el pastor los convenza. Tú eres el evangelista que tiene que conducir completamente a un argumento que lleve a arrepentimiento y finalmente a perdón, salvación, restauración, vida eterna, nacidos de nuevo, como fue después de cada discurso de Pedro, que nació una comunidad de gente nacida de nuevo y la mayoría hasta bautizados y llenos del Espíritu Santo. Ese es mi deseo, hermano. ¿Cuál es su deseo? ¿En qué argumento nos vamos a entrenar? ¿En el que es más fácil, teológico, todo lo que yo sé de Dios? ¿En el argumento pentecostalista que dice venga acá que voy a orar para que sean sanados? ¿O en el argumento lleno del Espíritu Santo que convence de justicia, de pecado, de juicio? No son argumentos condenatorios, porque Pedro no llevó un argumento condenatorio, ni tampoco Juan. Los estaba invitando a bautizarse. Tomen en cuenta estas palabras, hermanos, porque esta mañana yo quiero entregarle en el nombre del Señor un instrumento mejor. Un instrumento mejor y una visualización diferente, que no al regreso, ya, ahora mismo usted debe tener en mente y en su corazón para producir salvación con las personas que amamos y que nos rodean. Otra vez quiero invitarles, hermanos, a ponerse de pie en su hogar, por favor. Eso es, a algunos les cuesta reincorporarse. Tome a sus niños, tome a los jóvenes, tome a su esposa, a su hermano que está allí cerca. Si está solo, levante esas manos y tome la mano del Señor. Y voy a orar para que estos argumentos te convenzan a ti primero y luego aprendamos a depender del Espíritu Santo para convencer a las personas, pero a tener el argumento que pocas veces hemos tenido, porque la iglesia está muy floja en el argumento que conduce a arrepentimiento. Padre Celestial, extiendo mi mano para bendecir a esas familias que están en casa, a esos que se toman de la mano con sus ojos cerrados y dicen yo quiero eso.
Yo creo que cuando yo abra mi boca como Pedro, la gente no me deje ni terminar mi discurso y me digan, ¿qué quieres que haga? Y yo pueda decirle, lo que tienes que hacer es reconocer tu condición pecaminosa, arrepentirte, para que vengan para tu vida mejores días, como decía Pedro, tiempos de refrigerio. Y cuando estoy hablándole a la persona, estoy pensando que ya pronto lo voy a llevar al bautismo en aguas, que ya pronto voy a imponer mis manos sobre él para que reciba el Espíritu Santo, como pasó con Pablo, y que vamos a tener una comunidad de creyentes como la de la iglesia primitiva, de personas nacidas de nuevo, que tenían una comunión íntima con el Espíritu Santo y que impactaban a la comunidad que les rodea. Bendice a tu iglesia, a todo el que escuche este video, con un impacto del Espíritu Santo, pero en la preparación de un argumento salvífico que conduce no a entretener religiosos, ni a impactar a los religiosos con señales, ni a los incrédulos con señales, sino un mensaje que de verdad produzca verdadero arrepentimiento y conversiones genuinas. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias, Señor. Dios les bendiga, les continúe bendiciendo, hermanos, en esta mañana. Tengan una linda comunión con el Señor y un precioso día en su presencia. Saludos de su pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que hayan recibido la palabra del Señor. Estos argumentos son muy buenos, la verdad, a la hora de poder evangelizar y de predicar el evangelio del Señor. Le damos las gracias al Señor porque siempre su palabra es atinada y mucho más para estos tiempos que las personas necesitan conocer de Cristo. Si es primera vez que usted ve nuestras prédicas, aquí vamos a estar poniendo unos números telefónicos que son los números telefónicos de nuestra iglesia. Estarán disponibles de lunes a viernes. Estamos siempre atentos y esperando a cualquier necesidad que usted tenga. Si usted tiene alguna necesidad de hablar con alguien, nuestra iglesia estará siempre con los brazos abiertos para poder escuchar de sus peticiones, de alguna forma en que podamos ayudarle. Dios le bendiga, hermano, y bienvenido a nuestra iglesia, bienvenido a nuestra familia, la familia del Shaddai.